La semana anterior estuvimos estudiando el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y estuvimos ahí. El resultado es que nosotros tenemos victoria en Cristo, somos más que vencedores, tenemos una gloria que el Señor ganó para nosotros por su sacrificio y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y son muchos los privilegios que nosotros tenemos en el Evangelio, ahora que pertenecemos a la familia de Dios y que hemos sido adoptados por su Hijo y que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, como lo enseña la Escritura. Entonces, ahora, para continuar con una serie de temas, en lo que resta del año, en esta tarde vamos a estar considerando lo que Pablo mismo le enseña, a lo que muchos hacen la comparación de la carta de Pablo a los romanos, también la comparan con la carta a los efesios, porque ahí nosotros encontramos la base, los fundamentos que sustentan nuestra fe. En Romanos nosotros encontramos que hemos sido justificados, que estábamos condenados a un juicio por la eternidad, pero que a través del sacrificio de Cristo ahora nosotros somos justificados. Y la carta del mismo Pablo a los Efesios nos enseña eso en el capítulo 1, y para irle dando ya forma a esto, busquen Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Somos más que vencedores en Cristo, y como somos más que vencedores en Cristo, nosotros tenemos o debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón una constante oración para conocer más a ese Cristo que nos ha salvado. Y yo considerar dos nombres, y uno sería para el sermón, sería una oración para conocer más a Cristo, y el otro hubiera sido simplemente por esta causa. Pero ¿por cuál causa estamos hablando? Así que vamos a dar lectura al capítulo 1 del versículo 15 del capítulo 1 y vamos a leer la escritura que dice así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y por favor, mantengan eso en sus mentes, porque aquí es donde nace mi sermón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza con la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a usted, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre bendito,
Una vez más, Señor, yo me acerco a ti pidiéndote perdón porque muchas veces, Señor, actúo o actuamos con incredulidad. Hay tantas cosas, Señor, que nosotros tenemos como posesión, aunque todavía no se han consumado, pero son nuestras por tu palabra, Señor, por las promesas de tu palabra. Eso lo veíamos la semana anterior y en esta tarde quiero, Señor, que tú nos ayudes a meditar en este texto. Que por esta causa, dice el apóstol Pablo, por la causa de la cual estos hermanos ya tienen tantos regalos, tanta esperanza bienaventurada, Señor. Y que por esa causa, la causa de la oración de este hombre es que porque ahora ya son llamados hijos tuyos, que la pasada manera de vivir debe y tiene que ir quedando atrás. Y que la oración, Señor, de este hombre, tanto por esa audiencia y lo que por extensión pertenece también a nosotros, Señor, que nosotros podamos orar de la misma manera, que te podamos conocer más y que podamos amar a nuestros hermanos. Señor, trae reverencia a tu palabra, Señor. Trae reverencia a tu palabra, Señor. Tú eres santo y yo no. Tú eres digno. Y por los méritos de Cristo nosotros te pedimos perdón por nuestras iniquidades. Forma tu carácter en nosotros, Señor. Señor, si yo he visto tu nombre y el Evangelio de una forma tibia y irrelevante, que solamente significa venir un domingo o un día de semana a este lugar, Señor, sácame de esa posible muerte espiritual. Y que tu nombre, Señor, sea honrado como se lo merece. Que tú seas obedecido y alabado como tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, a amarte como iglesia, como individuos. Que consideremos, Señor, dónde está sustentada nuestra fe, nuestra obediencia y todas estas cosas. Para la gloria de tu nombre, Señor, nosotros oramos. Amén. Al estudiar la carta a los Efesios tenemos, como ya mencioné, el gran pasaje doctrinal del capítulo 1, en el cual el apóstol Pablo nos enseña los grandes hechos que apoyan y sustentan la fe cristiana. Y en esta tarde quiero que al estar a las vísperas de finalizar un año más, nos volvamos y meditemos en la oración que este hombre hace y que este texto nos ayude a meditar en lo que significa realmente estar de este lado de la gloria con la esperanza de la vida eterna como estandarte y que nuestra oración sea como la oración del apóstol Pablo por estos hermanos efesios. Conocer más a Cristo y amar más a sus hijos. Y yo creo, hermanos, que si nosotros
salimos de nuestra incredulidad y abrazamos estas verdades como nuestras, esta sección del capítulo 1, versículos, todo el capítulo 1, de toda la Escritura, va a ser altamente útil para nosotros porque nos enseña de dónde nosotros hemos sido rescatados, nos enseña del lugar y de la importancia de la oración en la experiencia de la vida cristiana, especialmente en los creyentes que están madurando y en relación al estudio de las Escrituras. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15, por esta causa, y eso decía yo que podía considerar como el nombre del sermón, también yo, dice él, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, ahí solamente ahí tenemos dos implicaciones que mi oración es, hermanos, que sean en la vida de cada uno de nosotros. Vuestra fe en el Señor y vuestro amor para con todos los santos. Y eso, el apóstol Pablo, al conocer de ellos y al escuchar de ellos, él sigue escribiéndoles y les dice, no ceso de dar gracias a Dios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y temprano cuando orábamos antes del culto yo mencionaba eso. Que nosotros a veces por buen deseo, por una buena intención, le decimos a nuestros hermanos, vamos a orar por eso. Y creo que la intención es buena ahora. Que si es realidad o es un hecho sería otra cosa. Y muchas veces nosotros decimos cosas parecidas a esa por educación, por cortesía. Pero yo les invito, y una invitación propia para mí también, es que seamos intencionales en estas cosas. No nos encontremos o no vayamos a ser encontrados hablando nada más como un cliché, como se menciona, como un caló cristiano, sino que esto sea una realidad en nosotros. Orar el uno por el otro y aparte también de eso, crecer en el conocimiento del Señor. Porque el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, ahora que ya ellos aman al Señor, tienen fe, aman a los hermanos, ahora hay otra implicación. Que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo va a suceder eso? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto pone la oración en las Escrituras de igual manera, las pone juntas. El apóstol, habiendo terminado el pasaje en el cual ya ha presentado lo que el Dios Trino está haciendo por nosotros, ahora añade estas palabras dirigidas a los efesios. Por esta causa, ¿cuál causa? ¿Cuál causa? Ya nosotros vimos en estos pocos versículos que hemos visto que esta gente ya ha dado frutos, ya ellos están actuando de una manera diferente, ya ellos, su relación
con Dios y con sus hermanos ha cambiado, y entonces, ¿a qué se debe esta palabra por esta causa? Y como dije, hemos caído o la iglesia evangélica en general, al ver cada uno de los grupos cristianos, nosotros vemos que la vida cristiana se ha convertido en una costumbre más que en una convicción, más en un cumplirle a Dios que en una obediencia real y pura. Porque como dije, hemos dejado por alto lo que la vida cristiana implica, y a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando él dice, por esta causa, es necesario que nosotros regresemos a los versículos anteriores, a partir del versículo 3. Recordemos, por esta causa nace de algo, y nace de la condición en la que estos hermanos estaban, y nace en la condición, y nace de la condición que usted y yo estuvimos. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según, y aquí es donde muchos fruncen el ceño, arrugan los dientes, y según nos escogió antes, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por esta causa, ¿cuál causa? Otra causa, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por esta causa, ¿cuál causa? Una más, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por cuál causa? Otra causa más, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Y por qué otra causa? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por cuál otra causa? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por cuál otra causa? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace posibles todas las cosas según el designio. Es su voluntad, hermanos. De su voluntad, a fin de que seamos otra vez para la alabanza, como lo ha dicho el versículo 6, para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, otra vez, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos, el estar o el vivir la vida cristiana tiene un propósito. Tiene un propósito, y es para la alabanza de la gloria de su gracia. El apóstol Pablo de primera mano sabe, al escribirle a estos hermanos, de lo que él está hablando. Y él les ha dicho que ellos eran
ciegos, que estaban muertos, que pertenecían al reino de las tinieblas, como lo dice el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, Él sabe que Él mismo era un muerto. Y Él lo habla desde su propia experiencia. Ustedes se recuerdan la experiencia que Él tuvo en el capítulo 9 de Hechos. Él era un muerto espiritualmente y el Señor se le aparece, lo salva y a partir de ahí la historia cambia. Entonces, la oración y las escrituras, hermanos, están juntas acá. Y comienza con esas palabras, como ya dijimos, por esta causa, y entonces él se dedica a enlistar la evidencia que le asegura que son cristianos. Refleja el pasaje que acaba de cubrir y el que acabamos de leer de los versículos 3 al 14, en los cuales el apóstol les ha estado detallando y delineando para nosotros los grandes fundamentos sobre los cuales descansa nuestra fe, nuestro llamamiento por el Padre, y Él nos ha destinado para ser sus hijos. Nos ha dado la redención, nos ha dado el perdón de los pecados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nuestra iluminación por el Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones, y su garantía que vamos a heredar todo lo que Dios ha previsto para nosotros, y eso es por esta causa. Y lo que este hombre sigue en su oración, porque ahora ya tienen muchos privilegios en Cristo, ahora ya han sido sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Ahora es como si el apóstol está tratando de depositar sobre ellos una carga que prácticamente pasa a ser una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con todos esos privilegios que Dios nos ha dado en Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Vivimos automáticamente o vivimos intencionalmente en oración y en el conocimiento de la verdad? Y hermanos, nosotros necesitamos entender estas verdades. Él está convencido de que son cristianos a causa de dos cosas que han sido traídas a su atención: su fe y su amor. Y eso no nace de un incrédulo. Fe en Dios y amor por el cuerpo de Cristo no nace de un incrédulo. Entonces, implícitamente tiene que ver con aquel que ha rendido su vida a Cristo, con aquel que dice ser cristiano. Y el apóstol evidentemente ha oído en Roma de la fe de estos cristianos, y muchos de los cuales estaban en las ciudades alrededor, por ejemplo, en Éfeso, y a los cuales nunca había conocido. Ha oído del hecho que han confesado a Cristo y han abandonado los ídolos paganos que ellos estaban siempre adorando. Estaba Artemisa ahí, y él se ha dado cuenta y ha escuchado que todas esas cosas han ido quedando. Y una de las cosas, hermanos, que yo voy a seguir compartiendo en el libro de los Hechos, es bien recurrente ver cómo es que nosotros tenemos de fábrica o por defecto o por naturaleza pecaminosa, cuando nosotros venimos a Cristo, y esto es parte de lo que Pablo le enseña a de lo que Lucas escribe en el capítulo 18, de los versículos 18 en adelante, cómo es que Juan y Pedro, después que han recibido al Señor y después de que ellos, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Van y se reúnen en la sinagoga. ¿Por qué Pablo ha hecho un voto y se ha rapado la cabeza? Pedro, ¿de qué estás hablando? ¿Sobre qué descansa tu fe? Y lo que estábamos entendiendo y lo que hasta el momento ha sido en cierta manera luz para ese pasaje en específico es
de que, hermanos, a ellos les sucede como lo que sucede con muchos de nosotros. Hemos confesado a Cristo como Pablo y como Pedro y como Juan, nos congregamos, sí, como lo hacían ellos, adoramos el nombre de Dios, cantamos himnos y todas estas cosas, pero hay cosas que están y permanecen arraigadas en nuestros corazones. En el caso de ellos, de los judíos convertidos al cristianismo, es que ellos no lo hacían de una manera religiosa, sino como de una manera como nacionalista. Era muy como nosotros cantamos el himno nacional de nuestros países. Prácticamente eso es lo que ellos venían haciendo. Y es un texto difícil de exponer porque entonces si Pablo me está diciendo que la salvación es por fe y no es por obras, que ya toda la ley y todas estas cosas quedaron abolidas o por lo menos Cristo vino, las cumple, entonces ¿por qué yo tengo que seguir haciendo votos? Entonces, hermanos, esos son temas que están aquí y allá y Pablo se da cuenta de que los hermanos de Éfeso ya han ido dejando estas cosas. Yo no dije que ellos siguen adorando ídolos, que Pablo y que estos, de hecho, el mismo Pablo se encuentra peleando en la ciudad de Atenas, en Grecia, con todas estas cosas. Él ya no hacía eso, pero ciertamente tenía unas cosas y la pregunta sería para nosotros, ¿cuáles son las cosas que yo aún arrastro de mi pasada manera de vivir? Entonces, Pablo se ha dado cuenta que ellos han abandonado sus ídolos paganos, han reconocido que Jesucristo es Señor y han tomado posiciones abiertas como cristianos. Estos son los privilegios que tenemos. Entonces, ¿qué sigue? Pero la cosa que le convenció de que su fe era genuina era la evidencia de su amor, la fe que resulta en amor, que produce amor, el interés que ellos tenían, y él se dedica tiempo para orar para que ellos tengan el deseo de conocer más a Dios, que ellos reciban el espíritu de revelación para el conocimiento de Dios, y yo creo que esa es la invitación para nosotros en esta tarde. Ya después de haber introducido el tema y haber tomado los versículos que tengo como base, ahora la pregunta sería, si estos hermanos ya daban evidencia de ser creyentes, si estos hermanos ya habían abandonado muchas cosas, si estos hermanos ya evidenciaban con su relación con sus hermanos en la comunidad de creyentes, ¿qué faltaba? ¿Será que la oración de Pablo tuvo que ver con lo que nosotros vemos en nuestras iglesias y es aquella falta de deseo tal vez de conocer más a Cristo? ¿A dónde nosotros estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde yo estoy? ¿Tomo en serio el estudio de la Escritura? Y yo no lo hago esto, hermanos, si no estoy tratando yo de una manera como crítica. Yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque nosotros entre más conocemos a Dios, hay muchos beneficios. Y el primero es porque le amamos correctamente, le obedecemos correctamente, lo adoramos correctamente. Esos son los primeros privilegios. Nos agenciamos de todas las bendiciones que el Evangelio, que Cristo nos ofrece. Nosotros sabemos que caminamos, que respiramos y que un día vamos a morir, pero que la vida no termina aquí. Hay una esperanza eterna en gloria. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros somos o no pasamos a ser presa fácil del engaño. Cuando nosotros conocemos la Escritura, a nosotros o al pueblo de Dios o a la iglesia de Cristo que ha sido comprada con el precio de la sangre del Cordero, no hay un engaño sistemático que pueda dañar su fe, porque conoce a su Dios.
Entonces, ¿cómo nosotros estamos siendo intencionales con ese conocimiento por el que Pablo está orando por estos hermanos? Y yo, que conste, no es, el hermano Pablo no está poniendo en duda la fe salvadora de estos hermanos. Lo que Pablo está teniendo en mente es que ahora estos hermanos, que ya exhibieron dos cosas que son sumamente importantes en la vida cristiana, que es la fe y el amor dentro de la comunidad, ahora, ¿qué sigue? Necesitamos crecer. ¿Cómo crecemos? Y yo quiero confesar, honestamente, yo me he visto tentado a no ir el martes a una clase que tenemos. Porque tenemos que exponer algo, porque hay que entregar una tarea. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Que soy un perezoso. Y la pereza en la vida cristiana es pecado. Porque hermanos, como dice John Piper, en el día del juicio, nosotros no vamos a tener ninguna excusa de que no teníamos tiempo para el estudio de su palabra. No va a haber excusa, y si no, revisemos cada domingo a las 9 de la mañana, a mí me cae una notificación en mi teléfono, cuántas horas yo estuve pegado en el teléfono en lo que sea. ¿Cuántas horas aparece en el suyo? La pregunta. No en el mío, olvídense del mío. ¿Cuántas horas nosotros pasamos quemándonos la vista en la pantalla de nuestro móvil? ¿Quiere que le diga cuánto me dice mi teléfono? No le voy a decir. Hermanos, aparecen horas. Qué bueno fuera que esas horas han tenido que ver con que usted se alimenta en YouTube a través de buenos hermanos. Qué bueno que esas 4 horas incluyan alabanzas y cantos que usted pone ahí durante el día, mientras va manejando o mientras esté en casa lavando los trastes, cocinando, qué sé yo, escuchando un buen podcast, qué sé yo. Que eso es lo que yo esperaría y esperaría que fuera también en mi caso. Que Dios nos libre que si esas 4, 5, 6 horas que el teléfono dice que no haya sido por querer pasar viendo o estar muy interesados en la vida ajena, de lo que la gente tiene necesidad de que usted apruebe todo lo que ellos comparten. La gente está deseosa de un like, de todas estas cosas. Y nosotros, como cristianos, hermanos, hemos caído en esa trampa. La iglesia ha caído. Preguntémosle preguntémosle a un cristiano promedio. Hablamos el viernes en la iglesia que qué penoso es hablarle a un líder de la iglesia, hablar de cierto tema de la iglesia y que ese líder no sepa decir nada. No sepa responder en cuanto a su fe. No sepa responder qué está estudiando, no sepa responder qué está leyendo. Hermanos, la vida cristiana no se trata de venir a sentarse un domingo 1:30, un viernes 1:30. Eso lo hace cualquier incrédulo. Y las iglesias están llenas de incrédulos. Estamos terminando un año y yo me voy a sentar esta semana para ver cómo yo crecí en todo este año. ¿Cuántos sermones yo prediqué? ¿Cuántos sermones yo me prediqué a mí mismo? ¿De cuántos sermones yo aprendí yo mismo? ¿Cuántos temas yo estudié? ¿Cuántos libros de la Escritura yo leí? ¿Cuántos libros de apoyo yo leí? O lejos de haber crecido en estatura y en conocimiento de Dios, yo me voy quedando aún más enano y más enano. Conste que dicen los estudios que cuando uno va envejeciendo se va haciendo más pequeño.
Hermanos, esta es una pregunta honesta. Esta es una pregunta, hermanos, que yo me voy a sentar un rato y la voy a hacer y hagan de cuenta que yo estoy sentado ahí. Hermanos, ¿cómo estamos creciendo? Pregunta nada más que también va para mí. No perdamos de vista que yo necesito aprender junto con ustedes, crecer junto con ustedes. Me encanta ver a hombres que nosotros conocemos por su trayectoria en el Evangelio, verlos graduarse de seminarios. Juan Manuel Vaz se acaba de graduar del seminario. Luis, hay un hermano de hermanos conocidos, se acaba de graduar del seminario. Hombres que tienen años de estar predicando, se están graduando de seminarios. O sea, como que el mundo no entiende esto, pero a nosotros, a mí me debería de llenar de vergüenza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que va a producir obediencia en la vida de nosotros es conocer cómo es que este Dios que nosotros decimos adorar, cómo nosotros lo estamos conociendo. ¿Cómo lo estamos conociendo? Esto, hermanos, es útil y necesario para nosotros. Y eso me lleva a mi segundo punto, que aparte de que nosotros conocemos a Dios y necesitamos conocer a Dios, tenemos que tener cuidado del hecho de que no se convierta en una mera aceptación intelectual el hecho de querer conocer y de conocer y de conocer. Eso, hermanos, no significa nada el hecho de conocer un montón. Si nosotros no lo ponemos en práctica. Usted se recuerda lo que dice Santiago y él enfatiza ese mismo hecho. Dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros podríamos conocer un montón. Pero si ese montón que nosotros conocemos no se ve reflejado en una vida que muestre a Cristo, una actitud reverente delante de Él, delante de los hermanos, no significa nada. Y voy a mencionar algo aquí, por favor, no me vayan a malentender. Yo no estoy con el afán de hacer sentir mal a nadie. Mi deseo y mi propósito es de que usted y que yo seamos conocidos por gente que conoce a su Dios. Eso es todo, hermano. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie o menospreciar a nadie o humillar a nadie de ninguna manera. Dios lo sabe, de ninguna manera. Mi propósito es de que usted y yo tengamos ancla, tengamos base, tengamos sustento sobre lo cual nosotros podamos decir, esta es mi esperanza, esto es lo que yo tengo en Cristo. Por esto es que yo hago esto, por esto es que nosotros cantamos así, por esto es que nosotros oramos así, por esto es que nosotros predicamos como predicamos, porque conocemos a nuestro Dios. Ese es mi propósito, hermano. Y si usted ha tenido un año de descuido en su conocimiento, en su crecimiento espiritual, yo le animo que ore como Pablo oró, que nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de Él. Pablo está de acuerdo con lo que Santiago ha dicho. Ha oído de su amor y por tanto es consciente de que su fe es genuina, pero la fe si es auténtica va a ir acompañada primero de amor y luego de obediencia y luego del deseo del conocimiento de Él. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni una cosa vale, él dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hemos ya
alcanzado la altura que queríamos, ahora empecemos a descender, hermanos, con preguntas. ¿Qué perciben aquellos que nos visitan en cuanto a esta realidad espiritual? ¿Será que perciben amor entre nosotros? ¿Será que hay una preocupación genuina por los demás? ¿Será que lo hacemos con la motivación correcta? ¿O será que lo hacemos para ser vistos? Hermano, que su amor y el mío hacia los santos, roguemos a Dios que sea un amor genuino. ¿No es cierto que a algunos santos es muy fácil amar? Hay hermanos en la iglesia, hermanos, que es fácil amar. Es fácil amar. Hay gente que es fácil de amar por su personalidad, por su simpatía, por todas estas cosas. Pero también, hermanos, ¿no es cierto que en la iglesia hay gente que es un poquito más difícil? Vamos a ponerlo así. Y aún en eso, nuestro llamado es a amarlos. Aún en eso. Pablo está fascinado por el hecho de que estos cristianos aman a todos los santos y por tanto su amor no está basado en la personalidad de la gente, en su simpatía, peor en sus riquezas. Peor en sus riquezas. Más bien, está basado en el hecho de que son santos, pertenecen al Señor y están en la familia de Dios. Y eso, hermano, debe de ser un motivo de que nosotros nos amemos los unos a los otros. Esto es lo que debemos aprender como la familia espiritual que somos. Y si queremos armonía en nuestra iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde quiera, debemos aprender a amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, aún con todas aquellas cosas que muchas veces no entendemos. Quizá no siempre van a ser gente o la gente más amable, pero son tus hermanos y son tus hermanas. Ámales. Tiéndeles la mano, dales un abrazo, Dios te bendiga. ¿Cómo puedo orar por ti, mi hermana o mi hermano? Eso es un signo extraordinario que usted y yo hemos entendido el Evangelio y que el Espíritu de Dios está obrando en nuestros corazones. Han sido enseñados y han sido entrenados de alguna forma a vivir en un envolvimiento mutuo. Así que esas dos cualidades han convencido a este hombre de que estos cristianos son reales, por lo tanto necesitan saber y tomar las grandes verdades que ya ha delineado para ellos en los versículos anteriores y por esta razón es la que está orando. Ahora veamos que esto indica que el conocimiento de la verdad, que el conocimiento de la doctrina, hermanos, como dije, no es suficiente para capacitarte, para crecer como un cristiano. Yo puedo aprender todo lo que hay en la Biblia y ser capaz de escribir tratados teológicos profundos, ser un erudito en la Biblia y todas estas cosas, escribir incluso una propia tesis sobre la teología, pero si no ha llegado a mi corazón, todo eso no tiene absolutamente ningún valor. Y que conste, yo no estoy abogando por el estancamiento y para la pereza en el conocimiento, no estoy diciendo eso. Debemos de crecer, como ya hemos dicho. El crecimiento para el cristiano, hermanos, no es opcional. Es un mandato. La verdad conocida nunca cambia a nadie. Es una verdad que obra
reflejada, exhibida en la vida de la gente, fluye en las emociones, fluye en el trato a los demás. Así que este pasaje, hermanos, nos enseña a nosotros a considerar todas estas cosas. Y llegando al versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso va a suceder también alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se imagina eso? Para ir concluyendo, yo no puedo dejar de pensar y no deberíamos dejar de pensar en todas estas cosas que nosotros tenemos en Cristo sin antes pensar en el capítulo 1 al inicio, en el versículo 3, ni tampoco pensar en los primeros versículos del capítulo 2, en donde dice, y Él os dio vida. Hermanos, usted y yo estábamos muertos. Es imposible pensar como cristiano sin pensar en la condición en la que el Señor nos encontró. Es imposible. Y no sería justo ni saludable olvidarnos de esa condición, porque cuando nosotros olvidamos esa condición, nosotros creemos que son méritos nuestros y no méritos de Cristo. Y cuando pensamos en que son méritos, entonces nosotros tarde que temprano vamos a olvidar de cómo hemos de extender misericordia a aquel que peca. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted estuvo allá y hay quienes que aún siguen con el mismo patrón que usted y yo traíamos. Hermanos, estamos, como ya dije, a las vísperas de terminar un año más. Y yo creo que es necesario que nosotros consideremos cómo estamos adorando a Dios, cómo estamos conociendo a Dios, cómo estamos obedeciendo a Dios. Y la única manera en la que eso va a suceder es qué tanto conocemos de Él. Hay lugares llamados iglesias que la gente le pide a usted o los líderes le piden a usted que usted haga cosas que no tienen ningún fundamento en la Escritura. Y sabe por qué yo creo que nace también el hecho de darle la debida connotación al hecho de querer o de deber crecer en la Escritura. Es porque nosotros, hermanos, en esta tierra estamos de paso. Y por ejemplo, yo podría pensar, mi deseo podría ser estar aquí hasta que yo sea un viejito, pero no sabemos. Pero yo quiero que usted tenga las herramientas para que usted defienda su fe, para que usted no sea presa fácil de los lobos, que por cierto abundan. Y esa es mi oración. Yo me uno a la oración de Pablo, no solamente para ustedes, sino también para conmigo mismo. Que el Señor nos guarde de la pereza, que nos saque de la comodidad, que mueva los cimientos de nuestra pereza y que nos alumbre la luz de Cristo, que despertemos a una realidad que debemos de crecer en Él.
Que el Señor nos ayude, hermanos, que Él pueda resplandecer en nosotros a la luz de su palabra. Que si yo, por ejemplo, decimos algo desde acá, usted lo pese, hermano. Usted tiene que tener en su mente el filtro. Usted tiene que tener en mente el filtro. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo y qué es lo que dice la Biblia? Nunca haga algo que no esté en la Biblia. Si yo se lo digo, nunca lo haga, hermano. Nunca ponga los ojos en lo que los hombres dicen. Nunca. Ponga sus ojos en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe, en quien descansa nuestra fe, en quien estamos anclados. Los hombres fallamos, Cristo no falla y Cristo salva. Oremos, hermanos. Padre bendito, nosotros te alabamos una vez más, exaltamos tu nombre, porque es sobre todo nombre. Pedimos, Señor, que las verdades encontradas en tu revelación puedan ser abrazadas, Señor, en nosotros, guardadas en nuestros corazones, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, para que sepamos cuál sea la anchura, la altura, la longitud, la profundidad de todas las cosas, Señor, que tú has revelado para tu iglesia, para tus hijos, para nosotros. Queremos obedecerte, queremos amarte, queremos caminar de una manera bíblica, que a ti te agrade. No queremos, Señor, venir y ofrecer un fuego extraño. No queremos, Señor, imponer a la iglesia cosas, Señor, que para ti serían causa de risa y de abominación. Y causa de furor. Señor, queremos predicar tu verdad. Por eso, Señor, la oración nuestra es que nos ayudes en nuestra debilidad. Que nos ayudes, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Y que tanto, Señor, el que predica como el que, Señor, el que escucha, que juntos, a una, Señor, juntos, podamos crecer en ti, Señor, en tu palabra, en obediencia. Que nos olvidemos, Señor, del debate y que nos olvidemos de la brillantez y que lleguemos a la humildad del conocimiento de ti. Porque al final, Señor, en aquel día no seremos llamados a dar cuentas en cuánto conocíamos, sino en cuánto te obedecíamos. Pero que no es ninguna excusa, Señor, para no crecer en ti, obviamente. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a ser diligentes en estas cosas y que la oración como iglesia sea como la que Pablo tuvo sobre estos hermanos de Éfeso, Señor. Que tú les alumbres para que sepan cuál es la esperanza a la que ellos están llamados y todos los privilegios que ellos tienen ahora que están en ti. Gracias, Padre bendito, por todo. Celebramos tu nombre, Señor. Celebramos tu gloria, Señor. Permite que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo en todo lo que nosotros hacemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.